Ok, entonces dijimos pues que la fuerza electromotriz, ¿sí? La vamos a llamar F, va a medir la cantidad de energía que proporciona el elemento generador de corriente eléctrica, ¿sí? Y por lo cual la fuerza electromotriz aplicada en un circuito eléctrico va a ser igual a la energía que se suministra para que la unidad de carga, ¿sí?, recorra el circuito completo. Entonces vamos a tener que la fuerza electromotriz va a ser igual al trabajo realizado entre la carga, ¿sí? Esta letra es la letra griega epsilon, ¿sí? Entonces epsilon, ¿sí?, que es la fuerza electromotriz, se va a medir en volt, ¿sí? Esta W mayúscula es el trabajo realizado para que la carga recorra todo el circuito, ¿sí? El trabajo se va a medir en joules. Y Q es la carga que recorre el circuito en Coulomb, ¿sí? Entonces, Joule entre Coulomb me va a dar unidades de volt. Entonces, miren, el término de fuerza electromotriz no se usa como que mucho, ¿sí? Ya que pues se trata de una energía y no de una fuerza, ¿sí? Pero es muy común escuchar el término incorrecto de fuerza electromotriz. ¿Okay? En otros vamos a ver que es una diferencia de potencial, una fuente de poder, ¿sí?, un voltaje. Regularmente es lo que más se escucha, ¿sí? Entonces, ahora vamos a la parte de conexión de pilas en serie y en paralelo. Entonces, miren, como ya vemos, una pila pues es un dispositivo que transforma la energía química en energía eléctrica, ¿sí? Una batería es un agrupamiento de dos o más pilas, ¿sí?, que están unidas en serie o en paralelo. Una que se utiliza mucho, ¿sí?, es la pila seca, ¿sí? Esta pila seca pues se utiliza en las lámparas, en la rasuradora, no sé, en los controles, en los relojes, ¿sí? En radios portátiles, bueno, ya casi no hay mucho esto de radios portátiles, pero pues se solían usar, ¿sí? Y esos producen una fuerza electromotriz de 1.5 volts, ¿sí?, entre sus terminales, entre la positiva y la negativa. Entonces, enseguida tenemos una imagen que describe la constitución de una pila seca, ¿sí? Una pila seca pues va a tener el polo positivo, que es esta parte de acá arriba, y el negativo, que es lo de acá abajo, ¿sí? En el polo negativo pues es un recipiente de zinc, ¿sí? Acá arriba, en esta parte de acá arriba, tenemos la cera, es una cera selladora, ¿sí? Dentro está el electrodo positivo, que es esta varilla de carbón, ¿sí? Y el electrólito, ¿sí? Esto que está aquí, que es cloruro de amonio, ¿sí?, en pasta con dióxido de manganeso, ¿sí? Eso pues como un despolarizador. Entonces de esto está constituido pues la pila seca. Mire, tenemos, como ya habíamos visto, hay conexiones, vamos a tener conexiones en serie y en paralelo. Hay unas que también son mixtas, pero en este caso la conexión de pilas en serie se efectúa al unir el polo positivo de una pila con el polo negativo de la otra pila, ¿sí? Y así sucesivamente, de acuerdo con la fuerza electromotriz que se desea obtener, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo están conectadas unas pilas en serie, ¿sí? Pues miren, aquí tenemos una pila, otra pila y otra pila, ¿sí? Está conectado, aquí tengo un negativo, positivo, que está conectado con el negativo, y acá tengo el positivo, que está conectado con el negativo, y acá el positivo, ¿sí? Entonces, pues miren, aquí tenemos
la corriente eléctrica, ¿sí? Que va a recorrer, digamos, este sistema. ¿Sí? Este de aquí va a ser el voltímetro, ¿sí? Que está conectado en derivación o en paralelo para poder medir el voltaje entre las terminales o la fuerza electromotriz. Este de acá, pues va a ser el amperímetro, que está conectado en serie para medir la intensidad de corriente, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, para medir el voltaje, pues aquí que está conectado en derivación o en paralelo, ¿sí? Se conecta aquí, y con esto pues mido el voltaje. En serie, pues se conecta como quien dice de este lado y aquí, y nada más fluye, y listo, ¿sí? Entonces, la conexión de pilas en serie, ¿sí? Tenemos que cuando es en serie, el voltaje total, ¿sí? Se suman todos los voltajes, ¿sí? Que es voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. O sea, pues vamos a tener un voltaje total de 4.5 volts, ¿sí? Cuando tenemos una conexión de pilas en paralelo, esa se va a realizar, ¿sí? Tenemos que enlazar o conectar por una parte todos los lados, todos los positivos, ¿sí? Se fijan en esta imagen, aquí tengo conectados todos los positivos, ¿sí? Y por la otra parte todos los negativos, ¿sí? Aquí están conectados todos los negativos. Entonces, el resultado obtenido al medir la diferencia de potencial, ¿sí? O sea, la fuerza electromotriz, entre las terminales de la conexión va a ser el mismo que se tiene al medir la diferencia de potencial de cualquiera de las pilas conectadas, ¿sí? En este caso, cuando tengo una conexión de pilas en paralelo, el voltaje total va a ser igual al voltaje de cada una de estas, ¿sí? Si se fijan, el voltaje de esta pila es de 1.5, el de esta igual, el de esta igual. El voltaje total va a ser igual a 1.5, ¿sí? Aquí se fijan, pues tengo conectado aquí el amperímetro y aquí el voltímetro. Y pues aquí circula la corriente, ¿sí? De negativo a positivo. Ahí va. Ok, miren, ahora tenemos una resistencia eléctrica. Entonces vamos a abordar la parte de resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Nos hemos fijado, ¿sí? Que hay muchísimos materiales que presentan una oposición al flujo de electrones o corriente eléctrica, ¿sí? Pero hay unos que se detiene el paso o se obstruyen más que otros. Eso es debido a que en los átomos de algunos materiales los electrones externos son cedidos con mucha facilidad, ¿sí? Y eso va a disminuir la resistencia cuando va pasando la corriente eléctrica. Por definición tenemos que la resistencia eléctrica de un material es la oposición que presenta al paso de la corriente o al flujo de electrones. La corriente eléctrica circula con mayor facilidad en los metales, ¿sí? Y por eso se utilizan metales cuando se construyen circuitos, ¿sí? Para conducir la energía eléctrica, ¿sí? Y esos circuitos, ¿sí? Se van a llamar o denominar conductores, ¿sí? Eso que se usa. Pero también hay otros materiales, ¿sí? Que no son conductores o no son muy buenos conductores. Por ejemplo, el hule, la madera, el plástico, el vidrio, porcelana, la seda, el corcho, ¿sí? Ya que estos tienen una mayor dificultad para que pase los electrones dentro de esa corriente, ¿sí? Y esos van a recibir el nombre de aislantes o dieléctricos. Los alambres de conexión en los circuitos casi siempre van a estar protegidos por un hule o un recubrimiento, ¿sí? Que va a funcionar como aislante plástico. Eso para evitar que la corriente pase de un alambre a otro
o para prevenir algún accidente cuando entre en contacto. Imagínense que todos los cables fueran nada más así el material conductor y no tuvieran esa protector de hule. Imagínense, ustedes lo tocan y ¡pum! Una descarga que se nos viene. Esto. Ok, entonces les mencionaba, hay algunos materiales que son conductores y hay otros que son dieléctricos, pero también hay otros que son llamados semiconductores, ¿sí? Como el germanio y el silicio, y están contaminados con pequeñas impurezas de otros metales, pues que los hacen ser semiconductores, ¿sí? Entonces miren, hay varios factores que influyen en la resistencia eléctrica de un conductor, ¿sí? Entonces miren aquí, por ejemplo, este que parece un cilindrito, ¿sí? Este sería el conductor, todo esto que tenemos aquí de gris. ¿Sí? Esta sería una sección transversal y pues esto sería el largo del conductor. Entonces, la resistencia de un conductor a una determinada temperatura está en relación directamente proporcional a la longitud de este conductor e inversamente proporcional al área, ¿sí? O sea, su sección transversal. Ok, miren. Como se mencionó, hay varios factores que influyen en la resistencia eléctrica del conductor, ¿sí? Uno de esos factores es la naturaleza del conductor, ¿sí? Ya que si tomamos alambres de la misma longitud y sección transversal, ¿sí? De diferentes materiales, por ejemplo, plata, cobre, aluminio, hierro, vamos a poder observar que la plata va a tener una menor resistencia y el hierro va a ser el que tenga una mayor resistencia de estos cuatro. Ahora, otro factor que influye es la longitud del conductor, ¿sí? Ya que a mayor longitud va a haber mayor resistencia. Por ejemplo, si tengo un alambre, ¿sí? De 1 metro, ¿sí? Si lo duplico a 2 metros, ¿sí? Entonces la resistencia pues también va a aumentar, ¿sí? Si se duplica la longitud del alambre, también va a aumentar, ¿sí? Su resistencia. Otro factor es la sección o área transversal, ¿sí? Si nosotros duplicamos la superficie o sección transversal, la resistencia va a ser a la mitad, ¿sí? Lo pueden asimilar, por ejemplo, si hay un tubo, ¿sí? Y está, en ese caso, fluyendo agua, ¿sí? Si ustedes hacen más ancho ese tubo, va a haber menor resistencia, ¿sí? Ya que no va a estar rozando, por así decirlo, tanto. Entonces, en este caso es muy parecido, ¿sí? Si se duplica o aumenta el área o la sección transversal,
la resistencia se va a reducir. Y otro factor, pues también es la temperatura, ¿sí? En el caso de los metales, la resistencia aumenta directamente proporcional a su temperatura, ¿sí? Pero hay algunos materiales que no sucede eso, ¿sí? Por ejemplo, el carbón, ¿sí? Si el carbón disminuye su resistencia al incrementar, más bien, el carbón disminuye su resistencia al incrementarse la temperatura, ¿sí? Ya que la energía que produce es porque la elevación de la temperatura libera más electrones, ¿sí? Aquí miren, tenemos un ejemplo de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, el foco. En los focos, ¿sí?, existe un filamento que presenta una considerable resistencia al paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Este filamento. Por lo tanto, conforme hay ese paso, pues se calienta y se pone incandescente, que es el que nos da o nos va a proporcionar la luz de ese foco. Entonces, miren, la resistencia que corresponde a cada material va a recibir el nombre de resistencia específica o resistividad. La vamos a representar por esta letra griega Rho, ¿sí? Entonces, la resistividad de una sustancia a una determinada temperatura va a estar definida como la resistencia de un alambre de dicha sustancia de 1 metro de largo y de 1 metro cuadrado de sección transversal, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener una tablita, un cuadrito, donde nos van a dar los valores de resistividad para algunos metales, ¿sí? Entonces, miren, a medida que la resistividad de un alambre aumenta, va a disminuir su capacidad de conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Por eso, la conductividad, ¿sí?, la representamos por la letra griega sigma, ¿sí?, se va a emplear para especificar la capacidad de un material para conducir la corriente y se define como la inversa de la resistividad, ¿sí? Entonces, entre mayor resistividad haya, ¿sí?, menor conductividad va a haber. Entre menor resistividad haya, mayor conductividad va a haber. Entonces, aquí tenemos pues que conductividad es igual al inverso de la resistividad. Entonces, miren, aquí tengo la resistividad en algunos metales, ¿sí? Todo esto a 0 grados Celsius, ¿sí? La resistividad va a estar en unidades de ohm por metro, ¿sí? Si se fijan aquí, la plata es la que tiene una menor resistividad, después el cobre, luego el aluminio, después el platino y el mercurio es el que tiene una mayor resistividad. La unidad que se va a emplear para la resistencia eléctrica va a ser el ohm, ¿sí?, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, ¿sí? El ohm se escribe con la letra griega, esta omega, ¿sí?, que es ohm. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad que utilizamos para la resistencia pues es ohm, ¿sí?, que es una unidad derivada y está compuesta por volt entre ampere, ¿sí? Por lo tanto, un ohm es la relación entre un volt y un ampere, ¿sí? Esto que tengo aquí. Entonces, si nosotros estudiamos la ley de Ohm, ¿sí?, vamos a tener pues una mayor comprensión de esto de aquí. Entonces, miren, la resistencia de un alambre conductor a una determinada temperatura va a ser directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal. ¿Qué quiere decir esto? Miren, esta R mayúscula es la resistencia del conductor, ¿sí?, que está en ohms. Esta letra griega Rho es la resistividad del material, ¿sí?, del cual va a estar hecho el conductor, ¿sí? Aquí en esa tablita, pues, nos dieron la resistividad de algunos materiales, ¿sí?
Esta L mayúscula es la longitud, ¿sí?, del alambre conductor, y la A mayúscula va a ser el área de su sección transversal. Entonces, nos dice que la resistencia de ese alambre es directamente proporcional a su longitud. O sea que si aumenta la longitud, va a aumentar la resistencia. Y nos dice que es inversamente proporcional al área de su sección transversal, ¿sí? O sea, entre mayor sea el área, menor va a ser la resistencia, ¿sí? Entre menor sea el área, mayor va a ser la resistencia. ¿Ok? Entonces, miren, ahorita vamos a ver este ejercicio, ¿sí?, que es sobre resistencia eléctrica. Entonces, miren, el ejercicio dice: determinar la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 35 kilómetros de longitud y 0.6 milímetros cuadrados de área en su sección transversal a 0 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, como está a 0 grados Celsius, voy a poder tomar el dato de la resistividad de un alambre de cobre, ¿sí? Aquí me fijo y la resistividad de un alambre de cobre a 0 grados Celsius es de 1.72 por 10 a la menos 8 ohm por metro, ¿sí?, que es este valor de aquí. Tengo que calcular la resistencia. La longitud la voy a pasar de kilómetros a metros y el área de milímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces, aquí pues ya sabemos, este de 35 kilómetros. Si ya sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros, entonces 35 kilómetros van a ser 35,000 metros, ¿sí? O 35 por 10 a la 3 metros. Entonces, miren, ahora para esto del área o sección transversal, tenemos que 1 metro tiene 1000 milímetros. 1 metro al cuadrado va a ser 1000 milímetros al cuadrado. Por lo tanto, 1 metro cuadrado va a ser igual a 1.000.000 de milímetros cuadrados, o 1 por 10 a la 6 milímetros cuadrados. Hacemos esta conversión, ¿sí? 0.6 milímetros cuadrados los multiplico por 1 metro cuadrado y los divido entre 1 por 10 a la 6 milímetros cuadrados. Eso me va a dar igual a 0.6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, ¿sí? Aquí se eliminan los milímetros cuadrados y me quedan metros cuadrados. Entonces, una vez que ya tengo los datos de la resistividad, la longitud y el área, ¿sí? Obviamente la longitud en metros y el área en metros cuadrados, sustituyo los datos y hago la operación. Entonces tengo 1.72 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Lo voy a multiplicar por la longitud, ¿sí?, que son 35,000 metros. ¿Sí? Y lo voy a dividir entre el área, que es entre 0.6 por 10 a la menos 6. Y eso va a dar igual a 1003.33333. ¿Sí? Aquí, como aquí no son metros cúbicos, ¿sí?, son metros nada más. Metro por metro me da metros cuadrados. Se van a eliminar con las unidades de acá abajo de metros cuadrados. Y solamente me va a quedar ohm. ¿Sí? Entonces la resistencia es de 1003.3 ohm. ¿Ok? Ahora miren, vamos a ver la parte de la variación de la resistencia con respecto a la temperatura. Entonces ya vimos que la resistencia eléctrica de los conductores metálicos aumenta de manera proporcional a su temperatura. Entonces, experimentalmente se ha demostrado que cuando se desea calcular la resistencia de un conductor a una cierta temperatura,
si se conoce la resistencia esta R a una temperatura de 0 grados Celsius, vamos a poder utilizar la expresión siguiente, ¿sí? RT va a ser la resistencia del conductor a una cierta temperatura, por ejemplo, no sé, a 10, 20, 30, 40 grados, ¿sí? Celsius. Esta RO o R0 va a ser la resistencia del conductor en ohm a 0 grados Celsius, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por 1 más alfa, es el coeficiente de temperatura de la resistencia del material conductor, ¿sí? Sus unidades están en grados Celsius a la menos 1 o 1 entre grados Celsius. Y eso va a indicar la variación relativa de la resistencia del material por cada grado centígrado de incremento en su temperatura. Y esta T mayúscula va a ser la temperatura del conductor, ¿sí? Esa temperatura va a estar medida en grados Celsius. Ahora, en el caso de los metales, ¿sí? Alfa va a ser mayor que 0, ya que su resistencia aumenta con la temperatura. En cambio, como se dijo, como por ejemplo el carbono o también el silicio y el germanio, ¿sí? El valor de alfa es negativo, ¿sí? Ya que su resistencia eléctrica disminuye conforme aumenta la temperatura. Entonces, algunos valores de los coeficientes de temperatura de la resistencia, ¿sí? Son los siguientes, ¿sí? Por ejemplo, el metal, ya sea acero, plata, cobre, platino, hierro, níquel o carbono. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de la temperatura, en el caso del acero es de 3 por 10 a la menos 3, ¿sí? Plata 3.7 por 10 a la menos 3, cobre 3.8 por 10 a la menos 3, platino 3.9 por 10 a la menos 3, hierro 5.1 por 10 a la menos 3, níquel 8.8 por 10 a la menos 3, y en el caso este del carbono va a ser menos 5.0 por 10 a la menos 4. Ok, entonces miren, una aplicación práctica, ¿sí? de que la resistencia eléctrica, ¿sí? Varía con la temperatura. Se tiene, por ejemplo, en la construcción de termómetros de resistencia y que se utilizan para medir altas temperaturas, ¿sí? Por ejemplo, esos termómetros, los de platino, la temperatura se puede determinar fácilmente, ¿sí? Ya que se conoce la resistencia del alambre para diferentes temperaturas. Ok, miren, otro fenómeno importante se observa cuando algunas sustancias alcanzan temperaturas muy bajas, ¿sí? Muy cercanas a los 0 grados Kelvin, que es el cero absoluto. A esas temperaturas, la resistencia eléctrica de algunos metales pues es prácticamente cero, ya que pues casi no hay movimiento. Entonces, lo cual quiere decir que sus electrones libres se desplazan sin dificultad a través de su red cristalina. Entonces, eso va a producir el fenómeno llamado superconductividad eléctrica. Oh, perdón. Entonces, cuando están cercanos al cero absoluto, ¿sí? Los electrones se desplazan sin dificultad. ¿Sí? Esto es la superconductividad eléctrica. Entonces, en esas condiciones, una vez que existe una corriente eléctrica por un superconductor, las pérdidas de energía producidas por esa resistencia eléctrica, ¿sí? Como el calentamiento del conductor, eso pues es llamado el efecto Joule, van a ser nulas, ¿sí? Y por eso se aprovecharía íntegramente la energía eléctrica que producen los generadores. Pero hay una gran dificultad en mantener a los conductores a bajas temperaturas, por lo cual pues aún no hay una aplicación práctica a gran escala. Por ejemplo, aquí mencionan, el plomo se transforma en superconductor a menos de 7.2 grados Kelvin. Si estamos hablando de unas temperaturas drásticamente muy bajas. ¿Sí? Entonces, miren, ahorita vamos a ver unos ejercicios de la resistencia en función de temperaturas. ¿Ok? Entonces, miren, ahorita se va a terminar esta sesión y abrimos otra y continuamos. ¿Sale?